Vamos a pasar a la siguiente ponencia de Luis Romero. Ya, Agradecemos muchísimo su participación, don Rieder, y si quedan más preguntas, luego se las haremos llegar. ya, gracias, señorita. Ya. Muy bien. Entonces, sí, listo. Luis Romero, le damos la bienvenida a este segundo día del diplomado, de este primer módulo, y él nos va a impartir sus experiencias, sus conocimientos en este segundo espacio de la biodiversidad que vamos a enterarnos hoy día un poco más, ¿no? En este espacio que es el bosque. Entonces le damos pase a Luis Romero. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, Cristina, por la bienvenida. Y bueno, dando inicio a esta primer módulo, y en esta oportunidad me ha tocado compartir mis reflexiones y mis hallazgos, vamos a decir, respecto a entender de este espacio de vida del bosque. En gran medida, mi experiencia de estar en 20 años en la región, especialmente en el área quechua, he tomado algunos elementos que nos pueden ayudar a comprender desde una visión técnica, vamos a decir, el entender el bosque o el monte o el sacha, ¿no? Entonces, pero también comprender desde una visión cultural. Entonces, la idea de esta primera reflexión sobre el espacio del bosque es compartir con ustedes mis hallazgos, ¿no? Siguiente. Entonces, hay una... ¿Puedes continuar? Hay un pequeño desfase, ya está en la siguiente, pero se demora en... Bueno, más allá de lo que uno puede apreciar en el bosque, para los docentes, en muchos casos de procedencia, vamos a decir, de las comunidades amazónicas, ya hay en cierta manera, una cierta comprensión vivencial de lo que uno puede tener referencia de lo que es el bosque o el monte, en la cual pues coexiste una diversidad de comunidades, ¿no? No solamente la comunidad vegetal, sino la comunidad, vamos a decir, animal, llamado flora o fauna, ¿no? Pero también hay otras comprensiones que también ahí van de la mano con esta comprensión de estas comunidades con otras comprensiones que tienen que ver con lo espiritual, ¿no? Entonces la idea es un poco avanzar en este tema, de ir entendiendo el bosque, el monte, el sacha, desde una propia cosmovisión, en cierta manera, sea del pueblo Ahuajún, o del pueblo quechua, o del pueblo Shawi, ¿no? Entonces la idea es que el bosque es un lugar de vida de la colectividad humana, donde desarrolla una diversidad digamos, de actividades que lo vinculan digamos, a una relación con la naturaleza que en algunos casos mayormente es armoniosa, pero también hay ciertas desarmonías que también generamos de nuestra actividad como humanos, ¿no? Y a la vez esta relación con el espacio del bosque, desde los que vivimos de vivencias muy culturales, es una relación de respeto y de consideraciones a los espacios de estas colectividades dentro del bosque. Así nomás no se saca un árbol, así nomás no vas a ralear el monte, así nomás no vas a cazar. Entonces hay una serie de consideraciones culturales que se tienen en cuenta para poder obtener algo del bosque, ¿no? Y en la cual pues el monte o el bosque no te cutipe, digamos, en cierta manera no te asuste, vamos a decir. Bueno, el monte, pues, desde una visión técnica, realmente lo comprendemos como un recurso, ciertamente,
pero la idea es que esta relación de recursos se vincula a una relación más cultural que tiene que ver a ver el bosque como una entidad viva, una entidad en la cual, pues para poder ingresar tienes que tener algunas consideraciones de respeto, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con el bosque también en esta relación cultural, que cada vez se ha ido, digamos, habiendo ciertos bajones, vamos a decir, ciertas, que han puesto en desequilibrio los bosques, ya la relación casi no es muy empática, ¿no? Entonces hay una relación más de extractiva que de armonía, ¿no? Bueno, en el ámbito de la región San Martín, la relación que hemos tenido con el monte, más allá de un tema extractivo, lo que tratamos de ver en esta unidad es cómo el hombre amazónico, distinguiendo su, digamos, procedencia étnica, tiene relación con este espacio, ¿no? Y cómo en el proceso de ir entendiendo el bosque, porque algunas comunidades pues tienen más relación que otras con estos espacios, ¿no? Por ejemplo, de las 7 comunidades Ahuajún que yo he visitado, realmente 4 de ellas ya la relación casi es muy distante, ¿no? Los que tienen mayor relación con estos espacios son las comunidades que tienen bosques todavía pristinos, bosques muy amplios, y en la cual pues todavía los mayores, especialmente, y algunos jóvenes, realizan una diversidad de actividades. Por un lado, podríamos llamar extractivas, pero son raleos culturales, tanto de especies vegetales como de especies animales, ¿no? Pero como les digo, esta relación es una relación de cuidado, es decir, se está yendo a hacer actividades en su debido momento, entonces, porque hay muchas situaciones culturales o bioculturales que se tienen en cuenta, ¿no? La siguiente, Mariela. Una de las consideraciones que debemos tener en cuenta para comprender el monte es el tema del régimen hídrico, digamos, por las precipitaciones, y esto tiene que ver un poco con las épocas de invierno y verano, que son muy, muy notorias en el largo del año, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos ya en octubre, hay un inicio de lluvias y entramos a una fase, digamos, de invierno que se llama porque las precipitaciones son mayores, y esto tiene que ver con cómo se comportan las comunidades, digamos, de animales, o de cómo se comporta la flora en todo este espacio, ¿no? Si bien cierto, estamos pasando la época de verano, que se manifiesta por las pocas precipitaciones, luego viene un proceso de regeneración. Y este cuadrito que tiene que ver con las lluvias, que un poco nos diseña un poco el comportamiento de las lluvias y que nos marcan el invierno y el verano, tiene que ver con lo siguiente, este cuadro. ¿Puede adelantar, por favor, un cuadrito? Cuando iniciamos nuestro diálogo con los yachas, digamos, en nuestras comunidades, lógicamente estos aspectos técnicos, ellos lo mencionan como algo, pues, hay lluvias, época de lluvia, época de verano. Entonces, cuando conversamos con los yachas, ellos mismos nos dicen cómo se comportan, digamos, las distintas comunidades vegetales o animales. Por ejemplo, ¿no? Arriba de este cuadrito está un poco las precipitaciones, un poco del año, mes a mes. Entonces, y esto, por ejemplo, el comportamiento de los animales, digamos, muy marcados. Por eso cuando uno conversa con el yachay, no es que te va a dar una, digamos, de manera ordenada, hay que irlo un poco recibiendo un conjunto de información de lo que él conoce, cómo se comporta en las especies o diversas que existen en el monte, ¿no? Porque la idea es ver
justamente el comportamiento del monte. En el caso de los animales, digamos su ciclo de vida, ¿no? Y en el caso de las plantas también sus ciclos. Porque, digamos, y eso hay una sintonía justamente con el clima. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? ¿Cuándo es la época de que el añuje está en época de apareamiento? Es entre febrero y marzo. El majás, su época de apareamiento empieza en enero. La carachupa, en enero. El tigrillo, su época de apareamiento es entre febrero y hasta marzo. Y fíjese que esa época de apareamiento tiene que ver con la época de invierno donde las mayores precipitaciones se dan. Inicio del proceso de gestación. Y fíjese cuando ya las crías, o estas especies diversas, como ejemplo estamos poniendo 4 nomás, cómo estas especies inician un proceso de gestación y luego hay un proceso dan cría a las diversas especies, ¿no? Entonces, y justamente esto nos lleva a un segundo entendimiento que tiene que ver con el comportamiento de las especies forestales, que muchos de ellos dan frutos. Y justo la época de floración de muchas de estas especies empiezan en diciembre y más o menos la época de fructificación de estas, después de la floración, inicia entre marzo y abril. Y más o menos dura una diversidad de especies como las que se han identificado acá, está el rujindi, la manchinga, el quillo sisa, el tambor huasca, el chirixanango, la chapaja, la tangarana, la sachanomilla y otras especies vegetales que justamente dan sus frutos justamente cuando los animales también están dando cría. Entonces eso les va a servir de alimento y eso se da, y viendo un poco las precipitaciones en la época de verano. Entonces, fíjense cómo el monte, sus comunidades, en este caso vegetal y animal, hay una sintonía, digamos, los comuneros que guardan mucha relación armónica con sus espacios, en este caso del monte, tienen este conocimiento. Y fíjense cómo también la saca de los animales, porque la saca se divide en dos, ¿no? Que es la caza mayor o la caza menor. Y justamente la caza mayor, o sea, donde ya no lo hacen en la época de reproducción de los animales, sino lo hacen en la época en la cual ya ellos han salido de la etapa de gestación y de cría, y lo hacen a partir de entre agosto hasta noviembre, digamos que es la caza mayor, que en algunas comunidades todavía se realiza. Y la caza menor, si bien cierto, se hace a lo largo del año, pero es de manera puntual, ¿no? Muchos de los conocimientos tienen que ver también cómo las familias han ido respetando los ciclos naturales de los animales, pero también hay un conocimiento propio, cómo saben cuando van a cazar, saben que es determinada especie, le gusta determinada especie vegetal, le gusta tal animal. Entonces identifican también los lugares donde ellos pueden ir a chapanear o a chichanear, como dicen en el caso quechua, para la saca de animales. Entonces, estos comportamientos de las comunidades animales o la de la comunidad de los vegetales es una sintonía que tiene mucho que ver con las formas como ellos entienden también el clima, ¿no? Porque hay una sintonía ahí. Otra de las actividades importantes que todavía se realizan en estas comunidades amazónicas en la región San Martín es la saca de la sal, y mayormente se hace casi finalizando la época de invierno y especialmente en la época de verano, ¿no? Entonces los lugares donde las familias
han sacado sal. En el caso quechua están muy identificadas. En el caso aguajún también lo hacen por la zona de Cusú, más o menos hay unas vertientes donde ellos hierven el agua salada para obtener de manera refinada la provisión de sal. Entonces, otra de las actividades es la saca de digamos, de las diversas plantas medicinales que utilizan en algunos casos para la prevención de muchas enfermedades, en la cual ellos, digamos, hay toda una tradición respecto al conocimiento, no solamente de las resinas, de las cortezas, de las raíces o de las floraciones u hojas que utilizan para sus diversos preparados, que muchas veces utilizan el aguardiente y en otros casos usan de manera, digamos, lo chapean o en algunos casos lo hierven. Entonces son las diversas formas que uno también utilizan estas plantas medicinales, y la época de saca de estas plantas justamente se hacen en épocas de fines del invierno y en la época de verano, ¿no? De esa manera también todo el tema de las resinas, ¿no? Que también lo hacen en algunos casos. En el caso quechua se toma mucho en cuenta las lunaciones, pero en el caso aguajún no es muy evidente el tema de tener en cuenta las lunaciones. Otra de las cosas que también la gente en las comunidades se provee son de insectos, ¿no? En algunos casos están los mamacos u otro tipo de hormigas que son parte de la dieta alimenticia que proviene, y en algunos casos el raleo de estas especies se hace en la noche y en algunos en el día también. Entonces hay unas formas como también ha ido conociendo, y también estos espacios proveen de alimentos a las comunidades, ¿no? Entonces, como una recomendación, ¿no? Más que digamos, después de analizar este cuadrito, la idea es que el docente, cuando entre en el diálogo con el sabio, tenga estas referencias básicas, digamos, porque la idea no es tratar de buscarle algo que no lo van a encontrar, sino la idea es cómo el poblador o el comunero conoce el monte, porque esa relación también lo transmite a sus generaciones que vienen, ¿no? Entonces, muchas veces el que va a chapanear o el que va a cazar lleva a alguien de la familia para enseñarle los secretos de cómo cazar. En el caso quechua, para entrar al monte se usa mucho el mapacho, pero en el caso aguajún, más se está viendo los sueños que se tiene para poder ingresar a hacer unos raleos. De repente, de hecho, ustedes van a encontrar otras consideraciones, ¿no? Otras señas que ellos toman en cuenta para poder hacer ciertas sacas que culturalmente se hacen en determinados momentos, en ciertos grupos, digamos, o en ciertas comunidades que tienen mucha relación con el espacio del monte. Entonces, cuando uno va a conversar con el sabio, la idea es que este cuadrito que les muestro, les estoy mostrando, les sirva como base para poder un poco elaborar sus propuestas, porque la idea, como les digo, es ver cómo es el comportamiento del bosque. A veces pasamos y repasamos por el bosque, pero no sabemos cómo se está comportando, cuándo es la floración, cuándo es la fructificación. Entonces el tema es que el niño, de una u otra manera, que va a nuestras escuelas, quienes tienen relación y donde sus padres o sus abuelos les llevan a esos espacios, para ellos es algo cotidiano, es algo vivencial. Saben las épocas de las fructificaciones, saben la época en la cual los animales tienen cría, saben cómo se comporta, digamos, todo el régimen de lluvias, y eso nos lleva al comportamiento también de las quebradas o de los ríos. Hay época de crecientes y de vaciantes, aunque eso es tema del espacio de vida del agua, pero
hay una relación entre lo que pasa en el monte y lo que pasa en el agua, pero también así, y lo que pasa también en la chacra y en la propia comunidad. Entonces hay una interrelación de estos espacios, nada está aislado, hay que comprender por un lado el comportamiento del bosque o del sacha o del monte, porque también es un comportamiento que nosotros, al ser parte del monte, tenemos que entenderlo. Y eso nos lleva a un tema que poco a poco hay que ir indagando, cuál es la relación también con los espíritus del monte, ¿no? Entonces, porque culturalmente van a escuchar eso, ¿no? Entonces, ese es un tema todavía más sensible y la idea es invitarles por a este primer momento a iniciar un poco la conversación en relación a lo que está pasando en este espacio del bosque o del monte, ¿no? Entonces, ustedes mismos han podido apreciar que en sus comunidades donde ustedes trabajan, o el monte se ha alejado o el monte todavía lo tenemos vigoroso. Entonces, eso también nos hace ver qué voy a preguntar y en base a qué, ¿no? Porque si los espacios van desapareciendo por el avance de la frontera agrícola, de hecho, o la ampliación agrícola, de hecho, hay dificultades en la gestión del bosque, hay dificultades en comprender el bosque. Muchas veces el bosque, desde una mirada, digamos, de obtener tierras para la agricultura, lógicamente es el bosque el que tiene que desaparecer, pero no estamos viendo el bosque cómo nos cría, cómo nos provee de alimentos, cómo nos provee todavía de una vida sana, ¿no? Entonces, porque no solamente hay animales, hay aves, reptiles, hay una diversidad de tortugas, ¿no? Víboras, caracoles, mariposas. Entonces, fíjense la enorme comunidad de vida que existe, y comprender eso es realmente, y a partir de esa comprensión, llevarlo a nuestro espacio educativo, digamos, ese es un poco el propósito, digamos, de este proceso de formación. Pero vamos con una siguiente lámina, Kitty. Bueno, de hecho, pues las actividades montaraces, como ustedes pueden apreciar, más es de saca, o decir, más es de raleo. Pero estos montaraces no van en cualquier momento, van en el momento, digamos, más propicio, digamos, que favorezca a que su travesía, porque a veces, en algunos casos se van pues por varios días digamos, a chacanear, y les lleva pues caminar enormes distancias, digamos. Entonces hay todo una forma como el poblador se empata con el bosque para un poco obtener o ralear al bosque, ¿no? Esa es una actividad cultural, digamos, que de una u otra manera se puede, digamos, controlar en la medida que conoces el ciclo también de los animales, pero también ese ciclo te hace ver que puedes hacer ciertos raleos, y no una saca indiscriminada, ¿no? Entonces también eso es muy importante, conocer los ciclos, y hacer sacas controladas, ¿no? Porque eso siempre, de una u otra manera, se ha venido realizando, y una distorsión de ello haría que las sacas incontrolables por negocio se puedan difundir, ¿no? Entonces, de hecho, permitir o no permitir es un tema que hay que verlo, pero cuando tienes la información adecuada, se puede considerar que hay cierto control en base a una información que la misma gente de las comunidades lo conoce. Entonces, eso hay que ir viendo, ¿no? Adelante. Una más, ahí hay una...
Bueno, estos son dibujos de algunos docentes aguajún que tienen que ver con estas sacas de insectos, en este caso el suri, que es un tema proveniente de algunas palmeras, ¿no? Donde hay todo un ritual y digamos, y es parte también de la alimentación de los pobladores en las comunidades, ¿no? Que todavía tienen bosque, ¿no? O sea, eso es parte de la actividad que está vinculado a la dieta de las familias, ¿no? Siguiente. Hay una siguiente, Gabriel. Bueno, Sí, cada vez pues lo que hemos ido apreciando en el paisaje amazónico es que la frontera agrícola se está ampliando y esto pues está ocasionando desequilibrio en relación a los bosques, ¿no? Y a las comunidades que viven ahí. Entonces estamos tratando de que los proyectos educativos, los docentes especialmente, conozcan por qué se debe conservar los bosques, ¿no? Y hay una rica información de parte de los pobladores que de su conocimiento del bosque, de todas las comunidades que existen en ella. Entonces, este avance desmesurado en algunos casos ha hecho que muchos de nuestros bosques desaparezcan. Entonces, pero consideramos muy importante el aporte de muchos pobladores que viven en el bosque, el conocimiento que hay de ella, y esta sea parte de nuestra propuesta, digamos, educativa, porque a partir de ellos vamos a tener mejor conciencia de que en vez de ampliar los bosques podamos conservar, en vez de ampliar el área agrícola podamos conservar bosques en base a información que se esté vinculando en la escuela, ¿no? Y ese es un poco el aporte que las comunidades pueden, digamos, dar en los procesos de formación desde la educación comunitaria hacia la educación en los espacios de la escuela. Entonces vemos una enorme potencialidad de estos conocimientos y consideramos que estos ítems que ahora les he mencionado les sirvan a ustedes para poder un poco indagar justamente. No se trata de dar o de conocer toda la biología del bosque, sino porque estos temas de conocer el bosque de una u otra manera deberían ser de modo muy vivencial, y de hecho muchos de ustedes como docentes provienen de estas comunidades con mucho bosque. Entonces ya hay un tema vivencial. El tema es cómo ordenas la información a partir de instrumentos que este diplomado les va a brindar su uso, cómo estos saberes o estos conocimientos se pueden ir ordenando mes a mes, porque así como se va entendiendo la lluvia, ¿no? En la época de verano e invierno, ¿no? Cómo se va comportando los animales, se va comportando toda la vida en estos espacios, ya uno puede tener, digamos, en qué momento hacer actividades pertinentes para la conservación del bosque, ¿no? Y no solamente del bosque, sino también de la chacra y también del agua, y en conjunto en actividades que nos vinculan en la comunidad, ¿no? Entonces, esto es un poco del compartir de la presente sesión de hoy día, y bueno, estamos abiertos a conversar de este tema que es súper y rico en información, ¿no? Bien, Cristina, yo creo que por ahora la sesión es solo un poco lo que he querido compartir, pero si hay preguntas, encantado. Gracias, Luis Romero. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Por favor, sí, si pueden activar sus micrófonos o poner las preguntas en el chat. Entonces, escuchamos. Bueno, buenos días, profesor Romero. Muy importante su exposición.
Yo un poquito puedo polemizar en el ámbito político y la valoración cultural, porque, por ejemplo, ahorita la dejadez de esas ricas culturas en el ámbito alimentario, el problema es el mercado. Ya el indígena, cuando están cerca a la ciudad, ya no quieren trabajar porque en el mercado hay todo. Entonces, en el mercado compran y lo que tiene que hacer es vender cualquier producto que tengan, y ya no abren la chacra, y sencillamente como el mercado lo resuelve todo, y ya he dejado de hacerlo. Entonces, creo que es importante revalorar, principalmente porque tenemos una riqueza alimentaria, pero sin embargo, por ejemplo, estamos sumidos a que todo resuelva el Estado. Por ejemplo, caso de Jaliwarma, aunque nos traen productos que no tiene mucha nutrición, los niños que comen se enferman en toda esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, con eso termino, de repente hablo mucho. El primer productor en la Amazonía peruana en caso del plátano son los Abajún, mayor parte. Nosotros en el Marañón producimos mayor parte el plátano, pero sin embargo, cuando los comerciantes compran y llevan a la ciudad, ellos piensan que ese comerciante es el sembrador de plátano. No es así. Entonces, aquí, por ejemplo, caso muy contrario en esta región del Alto Mayo, porque mayor parte de las tierras están arrendadas. Entonces, casi que los que están cerca al monte, algunas veces abren chacras, pero también hay una dejadez de hacer un huerto integral, ¿no? Ese es el problema que estamos pasando. Entonces, ahí falta un detalle político. Eso sería mi participación. Bien, yo creo que sí, tiene razón, Fermín, el tema político en algún momento lo vamos a abordar de mejor manera. Y no quiero entrar en la polémica, pero sí considero que en esta etapa es muy importante ir, digamos, reelaborando o reformulando todo este recojo de información vinculado a nuestra cultura, digamos, a nuestra cultura criadora, ¿no? La experiencia nos muestra que la sabiduría que hay en este pueblo no puede estar relegado ni un día más, como se dice, ¿no? Sino que la tenemos que sacar, la tenemos que lucir, la tenemos que mostrar de buena manera, ¿no? Y qué más si sirve para un propósito educativo. Entonces, creo que la tarea y la idea de abordar los espacios de vida es un poco vislumbrar que la sabiduría de los pueblos nuestros existen y son vigentes y tienen una continuidad histórica. Y ese, creo, es el papel político cuando el conocimiento se saca de relevancia, o sea, se pone como relevante, porque vemos un conocimiento que se impone al otro y relega y lo pone en la esquina. Entonces el tema es que lo que encontramos cuando los docentes hagan su exploración de los espacios de vida, se van a encontrar con mucha sabiduría, y eso es parte de ir armando o elaborando y dando contenido a las epistemologías dentro de sus propias ontologías, ¿no? Que tienen que luego ver con la pedagogía que estamos un poco tratando de vislumbrar, digamos, ¿no? Entonces, más allá del consumo, más allá de las formas como se muestra el mercado se va a imponer siempre, porque también nosotros debemos poner nuestra propuesta, digamos,
y tiene que partir de nuestras propias bases culturales, ¿no? Entonces, y en eso está, creo que el conocimiento, sea wajún, sea quechua o sea shawi, en eso nos debemos abocar como docentes, como en esta etapa educativa, ¿no? Entonces ese es mi aporte en relación al aporte de Fermín. Muchas gracias, Fermín y Romero. No sé si hay algún otro comentario, duda, o que quisieran compartir para terminar este tema. Sí, muy buenos días. Sí. Sí, profesora Anita. Gracias. Por favor, sí. Hola, muy buenos días a todos. Mil disculpas por haber ingresado un poco tarde, pero tenía un compromiso. Muy contenta de iniciar las clases del diplomado de biodiversidad, con mucha expectativa. Y quiero desde ya felicitar a los colegas que están y motivarlos a que sigamos adelante. Sé que hay muchas cosas los sábados, los domingos, pero tenemos que sacrificar porque queremos lograr algo, queremos seguir empoderándonos de todos estos conocimientos que vamos a recibir en este diplomado de biodiversidad. Yo quería hacer un comentario a partir de la exposición del maestro Luis Romero, también, que me parece también un reto grande, hecho de que haya tanta sabiduría. Hablábamos, por ejemplo, en el aspecto de las comidas, ¿no? Que, por ejemplo, en Rioja, mire, yo quería comentarles un poco de Rioja. Rioja no es el lugar donde yo vivo y soy de Moyobamba, pero vivo años en Rioja. Rioja, o sea, yo no soy ahuajún, pero nosotros, por ejemplo, consumimos mucho las siquizapas. O sea, nos gusta mucho como riojanos consumir siquizapas y lo venden acá muy, muy caro y es una fiesta. O sea, es toda una fiesta para el riojano los días que truenan, cuando truenan ya fuerte y se ve esa lluvia tan fuerte, entonces nosotros decimos, ¡ay, ya va a salir las hormigas! Y todos están alegres a la expectativa. Y al día siguiente es una fiesta porque se van niños, mayores, jóvenes, se desplazan a la casa de este manjar, ¿verdad? Pero yo quería, o sea, a partir de esto, de comentar cómo es que a partir, mire, de esas riquezas, de esos saberes que tenemos, maestro Romero, no lo sabemos valorar. O sea, como que pensamos que esa no es un saber, una riqueza, o sea, en cuestión de aprendizajes. O sea, a veces como maestros estamos pensando, porque una vez incluso una maestra me decía, ay, sí, nosotros tenemos profesor en Ahuajún, lo del masato. Mire, esto del masato, profesora, viene de años. Y cuando yo le decía, ¿y cómo lo estás ingresando en tus actividades? Y ella me decía, profesora, ay no, pero yo prefiero, profesora, mejor otras clases más importantes que vienen de otros sitios. Entonces, como que no valoramos esos saberes, o sea, nos falta eso. O sea, y ahí mi pregunta sería, maestro Luis, o sea, ¿cómo abordar este problema que tenemos? De que esa sabiduría tan grande que hay, no lo sabemos valorar y más bien preferimos cosas que vemos de fuera, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario. Gracias. Gracias, profesora Anita. Creo que ha puesto el tema en una cancha que tiene que ver de hecho, con no solamente la valoración cultural de actividades. Y usted lo mencionaba, ¿no? Tiene que ver con saberes. El tema es que los saberes de nuestros pueblos muchas veces los vemos como creencias. Entonces lo que trata este proceso formativo, académico, trata de que el conocimiento o el saber, perdón, pase también a ser en esta construcción que yo le decía epistémica, ¿no? Del saber ahuajún, vamos a decir, o del conocimiento ahuajún. Porque el conocimiento moderno está bien estructurado, como ustedes lo pueden apreciar y lo imparten en las instituciones educativas a nuestros niños. Pero el conocimiento ahuajún o el conocimiento quechua o ishawi no lo tenemos estructurado y cuando uno rescata saberes de nuestras comunidades, está construyendo epistemología, digamos, desde el conocimiento de las prácticas culturales
de nuestros pueblos. Y creo que es una tarea pendiente. Y al menos eso es lo que... porque cómo vamos hacia un diálogo de saberes si el conocimiento de nuestros pueblos lo vemos de modo como creencia, algo inferior, ¿no? Respecto al conocimiento, como usted mismo decía, ¿no? Hay que enseñar algo más importante. Entonces, ese es, creo, un tema que va a ir poco a poco calando, y consideramos que el diplomado nos va a dar en el proceso formativo elementos para un poco poner en ese nivel de diálogo de saberes a las diversas epistemologías que están en cuestión en el sistema educativo. Entonces, agradezco su pregunta porque en cierta manera, y lo voy a remitir a mi colega Rengifo para que un poco también se explaye en su debido momento sobre este tema. Gracias, profesora. Listo. Tenemos una pregunta en el chat. Está preguntando Ever si el bosque se debe entender como un recurso que se extrae de él o como un espacio de vida. ¿Qué consecuencias pasaría si adoptamos entender como un recurso y espacio de vida? Sí, esa sería nuestra última pregunta. Gracias. Creo que ayer el profesor Rengifo hizo una distinción entre lo que es cómo la naturaleza se convirtió en un recurso, ¿no? En un objeto. Y esa es una visión desde la ciencia y la técnica, ¿no? Y creo que en cierta manera eso es parte de esa forma de conocer nuestro entorno, ¿no? Como recurso. Y cuando ustedes ven la currícula, nos lo enseñan así, ¿no? O sea, desde que estamos en primer grado hasta la superior, eso ahí se afianza, digamos, ¿no? El tema es que desde nuestras culturas, de nuestros pueblos, hay todavía esta construcción justamente de esta otra forma de cómo nuestras comunidades entienden al bosque, al sacha, no sé cómo se dice en Aguajún, el monte, Fermín, ¿cómo se dice? ICAM. ICAM. ¿Cómo es? Disculpa, me estaba comiendo mi pancito y se me fue la boca. ICAM. Entonces, fíjense cómo es desde la propia comprensión del Aguajún del ICAP. Entonces, yo creo que eso todavía es un tema que algunos antropólogos ya lo han ido dando vuelta al asunto, ¿no? Y creo que en nuestras culturas los abuelos lo saben muy claramente, ¿no? Si quieres armonizar con el ICAP, tienes que pedir permiso, tienes que tener ciertas consideraciones culturales para una buena relación con él. Pero eso ha cambiado, lógicamente, ¿no? Y si uno analiza por qué está cambiando esta relación con el bosque, que la tumbamos así, y que la alquilamos, y que se vuelve chacra, se vuelve monocultivo, algo ha pasado. Y ese es el análisis que debemos hacer en este proceso educativo, digamos, de reflexionar de por qué ha cambiado el así por así, no las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso nos lleva a otros temas, pero sí, hay la escuela afianza el recurso, nuestras comunidades afianzan una relación armoniosa. Entonces la idea es cómo hacemos estos diálogos, porque estamos en crisis, y esas crisis a veces en ciertas comunidades es muy notoria. Sí, eso nomás, estimados colegas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Romero. Esta ponencia ha sido muy, muy, muy interesante. El bosque siempre es fascinante. Entonces, para según nuestro cronograma, tendremos ahora un pequeño receso. Entonces hay que darnos unos 10 minutos para que descansen, vayan, se tomen un cafecito, estirarse, y regresamos a las 10:25, si les parece. 10:05 volvemos.